Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Araton. Eh, Bienvenidos a la reunión científica. Esta noche pues tenemos el privilegio de tener a Germán Esparza. La licenciada Patricia Díaz lo va a presentar, pero antes quisiera tal vez hacer un pequeño preámbulo. Como ustedes saben, yo casi siempre trabajo con pacientes con VIH. Y recientemente nosotros empezamos a analizar las causas de muerte de nuestros pacientes en los hospitales nacionales y de las personas que morían en los hospitales nacionales con VIH. eh, También estaban asociados a gérmenes gram negativos multiresistentes adquiridos en el hospital, el 37%, que es una cifra inmensamente alta para nosotros. Y entonces esta es una de las razones por las cuales creo que a todos los que trabajamos en VIH y asistimos a estas reuniones nos va a caer muy, muy bien ver esto. También estos gérmenes en los últimos 6 meses nos han azotado en los hospitales nacionales y privados también, y creo que todos deberíamos saber cómo hacer los diagnósticos y sobre todo cómo darles tratamiento a estos pacientes y ordenar las pruebas. Y es para eso que amablemente el doctor Germán Esparza está con nosotros. Les voy a pasar ahora a Patricia Díaz para que ella pueda leer el currículum del doctor Esparza. Muchas gracias. Buenas noches. Es un gusto para mí. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Y Patricia. Ok, muy bien, gracias. Buenas noches. Es un gusto para mí presentar al doctor Germán Esparza, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Él es profesor de microbiología clínica y antimicrobianos en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y de los programas de especialización en infectología de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Rosario. Actualmente dirige el programa de control externo de calidad en microbiología llamado PROASECAL. Es consultor internacional del programa especial de resistencia antimicrobiana de OPS-OMS en Washington y es consultor del panel de expertos en microbiología y el subcomité de susceptibilidad antimicrobiana del Instituto de Normas Clínicas y el Laboratorio CLSI de los Estados Unidos. Es un gusto y le damos la bienvenida al doctor Esparza. Eh, Será de mucho conocimiento la presentación que va a tener sobre avances en la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Adelante, por favor. Muy buenas noches para todos. Para mí es un placer acompañarlos. Muchísimas gracias, Patricia, por la presentación, por la invitación al Hospital Herrera Gerandi, por este espacio que me da para compartir con ustedes de forma virtual. Lamentablemente no estamos de cuerpo presente, pero les prometo visitarlos el año próximo 2025. Yo la verdad extraño Guatemala, hace mucho no he podido regresar. Y bueno, y es un país que me encanta, tengo muchísimos amigos, he estado varias veces en el hospital Herrera Gerandi y quisiera poder regresar y visitarlos. Vamos entonces a conversar en este rato sobre los avances en la lucha contra la resistencia antimicrobiana, el diagnóstico, tratamientos con foco en gram negativos ante la gran emergencia que tenemos ahorita de esas bacterias Carbapenem resistente que ustedes han vivido, especialmente en Centroamérica. Entonces, bienvenidos. Vamos a dar al final de la charla un espacio para las preguntas y la discusión. Y también agradezco a la División Internacional de Biomerie, a Diana Guerrero, por la oportunidad también que me brinda de participar en este evento. Esa es mi declaración de conflicto de intereses. Es muy importante que ustedes sepan que yo trabajo con todas las compañías que hagan equipos de diagnóstico o que vendan antibióticos. Ahí trabajo como consultor, advisory board, recibo grants de investigación porque en Colombia no hay financiación para investigación, sino es privada. Y me parece que es muy importante, primero, declarar los conflictos y segundo, que la industria farmacéutica y diagnóstica esté asesorada para la implementación de estas metodologías y de esos antibióticos de la mejor manera posible. Es decir, nosotros debemos acompañar, creo yo, esos procesos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen a mí y no representan a Biomeriux ni a sus filiales en ningún país.
Bueno, vamos a revisar la lista de patógenos prioritarios de la OMS y su impacto. Revisaremos los principales mecanismos de resistencia. Quiero enfocarme por el tiempo en bacterias gram negativas. Hablaremos de Enterobacterales productores de Blesi y carbapenemasas, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Y meteremos dentro de la presentación algunos conceptos de los nuevos antibióticos que vienen, porque esta charla es de lo que viene, de lo que vamos a tener, cómo lo podríamos hacer mejor. Esta es la lista de patógenos prioritarios de la OMS. Recuerden, queridos amigos, que se actualizó el 17 de mayo del 2024 de este año. Mañana tengo un almuerzo, de hecho, con el creador de la lista, el director del proyecto de la OMS Ginebra, que está acá en Colombia por el evento de Infocus. Y recuerde que está dividida la lista en tres grupos. En el grupo crítico están los enterobacterales resistentes a cefalosporinas de tercera generación, principalmente los productores de BLE, pero también los productores de AMC caen en esta definición. Tenemos los enterobacterales carbapenem resistente y Acinetobacter baumannii carbapenem resistente. Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina también está acá, pero pues esto ya es un microorganismo que debe analizarse por separado con otra aproximación. En el grupo alto tenemos las salmonelas typhi y las salmonelas notifoideas resistentes a las fluoroquinolonas. También nosotros tenemos en Latinoamérica salmonela resistente a ceftriaxona, que eso también es un gran reto, tener salmonelas resistentes a cefalosporinas, principalmente por la producción de BLES. Tenemos acá Shigella. También tenemos Enterococcus faecium vancomicina resistente, Pseudomonas carbapenem resistente, que fue movido. Recuerden que Pseudomonas estaba aquí y fue movido a este grupo. Salmonelas notifoideas resistentes a quinolonas, Neisseria gonorrea resistente a cefalosporinas de tercera generación y o resistente a quinolonas. Desafortunadamente tenemos unos problemas de subdiagnóstico en cuanto a Neisseria gonorrea, particularmente porque muchas veces la PCR que se utiliza, que es excelente, no hace antibiograma. Ahorita se está trabajando en PCRs que puedan buscar marcadores de resistencia en Neisseria gonorrea, por ejemplo, para las fluoroquinolonas, que me parece un grupo de antibióticos importantes, y para ceftriaxona. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, que también hemos tenido en toda la región de Latinoamérica. Streptococos del grupo A resistente a macrólidos, Streptococcus pneumoniae resistente a macrólidos, Haemophilus influenza resistente a ampicilina, y este que se me ha vuelto un dolor de cabeza últimamente, que son los estreptococos del grupo B resistentes a penicilina. Los estoy estudiando porque cuando la OMS incluye aquí este microorganismo, me genera una presión porque desde la CLS y nosotros no recomendamos hacer antibiograma de rutina para Streptococcus agalactiae o del grupo B. Por ejemplo, si tomamos un hisopado vaginorrectal de una mujer embarazada para buscar colonización, generalmente uno no debería hacerle antibiograma, simplemente informa que la señora está colonizada, pero ¿qué pasa si está colonizada por un strepto resistente a penicilina? No son muy frecuentes, hay algunos reportes, acaba de salir uno muy reciente en el Reino Unido, así que bueno, luego les hablaré sobre este hallazgo. Empecemos hablando de enterobacterales productores de BLES. Las betalactamasas de espectro extendido son enzimas hidrolíticas transferibles que pueden expresar E. coli y Klebsiella pneumoniae y le confieren a la bacteria la capacidad de resistir al tratamiento con aminopenicilinas como AMPI y amoxi, sus combinaciones con inhibidores como ampicilina sulbactam y la amoxicilina clavulánico. A veces luce sensible in vitro, pero in vivo hay muy pocos datos. Cefalosporinas de prácticamente todas las generaciones, incluyendo ceftarolina, que es de quinta generación, incluyendo cefepime, que es de cuarta generación, y monobactámicos como el Astreonam. Tienen una actividad variable sobre ceftolozano tazobactam y sobre piperacilina tazobactam. La actividad variable sobre estas moléculas depende de dos cosas. La primera es la especie. Entonces, una cosa es E. coli, que es mucho más sensible al tazobactam, a diferencia, por ejemplo, de Klebsiella, que es mucho más resistente. Lo otro que difiere aquí es el tipo de BLE. Las CTXM, por ejemplo, son mucho más sensibles a la acción del tazobactam, que son, por ejemplo, las SHIF o las TEM, que también tenemos acá representadas al extremo izquierdo de la diapositiva. No tienen actividad sobre cefamicinas, sobre los carbapenems, ertapenem, imipenem y meropenem, que constituyen el tratamiento de elección,
y sobre cefalosporinas sideróforos como cefiderocol. Son inhibidas in vitro por avibactam, relebactam, vaborbactam, taniborbactam, saidebactam, nacobactam, enmetazobactam y ceruborbactam, que son nuevos inhibidores que aún no tenemos nosotros disponibles, digamos que en el mercado. Ese es un ejemplo de una beta-lactamasa de espectro extendido clásica de mi hospital. Esto es Klebsiella pneumoniae. Empecemos por mirar esto. Es BLE positivo aquí la prueba del VITEC. Es resistente a la ampicilina, pero esto es intrínseco, ¿no? En Klebsiella es natural. Es sensible a piptazo, pero ojo, queridos amigos, con la concentración mínima inhibitoria. Está muy cercana al punto de corte. Pongámosle aquí una carita triste. Y ahora vamos a hablar de piptazo. Es resistente a cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera. Aquí da sensible a las de ceftazidime y cefepime. Los carbapenem son sensibles por definición. Aquí a mica dio sensible, pero genta resistente. Y miren que hay resistencia a otras familias de antibióticos. Las BLES tienden a ser multiresistentes por definición. Entonces, la recomendación ha sido que cuando hay bacterias productoras de BLE, se informe como resistente ceftazidime, cefepime, porque pudiera llevar a falla terapéutica el uso de esas moléculas. ¿Cómo está el panorama epidemiológico de las BLE en la región de Latinoamérica? En la región de Latinoamérica, entonces, la verdad, varios países reportan tener producción de ble bastante alta, por ejemplo, México, ustedes en Guatemala, particularmente en la E. coli, que es una bacteria muy importante porque viaja entre la comunidad y el hospital, causa infecciones de inicio en la comunidad, y también en Klebsiella se ha tenido bastante alto en algunos países, por ejemplo, Bolivia, Perú, Colombia propiamente, y sitios como la Argentina. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de otra Escherichia coli productora de ble. Ahí vemos que es sensible a micacina, ampicilina sulbactam, astronam, cefepime, ceftazidime, ceftadibactam sensible, ceftolozano intermedio. La prueba de ble está positiva, ertapenem sensible, imi, imero sensible, piptazo sensible, pero de nuevo miren la concentración mínima inhibitoria y tigesiclina sensible. Quisiera con este reporte recordarles la importancia de editar los informes. Por ejemplo, en el caso de ampicilina sulbactam, no hay datos clínicos que digan que funciona en bacterias productoras de ble. Uno cuando hace esto con sistemas como VITEC y le da ampicilina sulbactam sensible puede ser cierto, es verdad, que in vitro luce así, pero in vivo no se usa. Por lo tanto, hay que ponerle resistente. Y nosotros estamos trabajando en reglas de experto. De hecho, desde la División Internacional de Biomerie, con los cuales trabajo y asesoro, estamos trabajando en un documento de reglas de experto que ustedes van a tener en el Q1 del 2025 para que puedan editar sus informes de manera apropiada. ¿Cuál es el impacto de esas bacterias productoras de ble, digamos, en nuestros pacientes? Colonizan el tracto gastrointestinal y causan diversas infecciones, desde infección urinaria baja no complicada hasta neumonías y bacteremias. Han aumentado su virulencia. Hay descripción de aislamientos de Klebsiella hipervirulenta con ble, lo cual es una alarma porque causa infecciones como, por ejemplo, infección en los ojos, prostatitis, infección del sistema nervioso central, espondilodicitis, etcétera, que son de muy difícil manejo. La exposición prolongada, por ejemplo, al ambiente hospitalario y a ciertos antibióticos como cefalosporina, cipro, piptazo, se considera un importante factor de riesgo, así como el traslado de pacientes entre hospitales. Porque son para mí la tormenta perfecta, son multiresistentes por definición. Presionan la selección de resistencia a los carbapenems porque ERTA y MERO conforman el tratamiento de elección, pero se hace un uso inadecuado de estos agentes. Cada vez hay más escasas opciones orales. Mejor dicho, cada vez se tienen menos alternativas orales, vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, ¿qué pasa en un paciente que tienes con una infección, por ejemplo, de hueso, donde cipro ya está resistente? Obviamente todo el grupo de betalactámicos hasta las cefalosporinas de cuarta y quinta generación, donde también puede haber resistencia a trimetoprim-sulfa, donde a veces también a tetraciclinas. Entonces allí quedan muy pocas alternativas orales y muchas veces toca dejar hospitalizados a los pacientes porque no se puede dar el egreso con algo oral. Viajan del hospital a la comunidad y viceversa. Entonces esto es una situación muy estresante porque también tenemos infecciones en la comunidad.
Dentro de las metodologías empleadas por el laboratorio para la detección de BLE, tenemos pruebas de doble disco combinado, pruebas de sinergia, método de difusión en gradiente, métodos colorimétricos, los agares cromogénicos, que son particularmente para vigilancia epidemiológica. Yo puedo tomar un hisopado rectal a un paciente, por ejemplo, que vamos a someter a un trasplante, a terapia inmunosupresora, y hay diferentes tipos de inmunosupresión que se suministran a esos pacientes, y ahí podría yo utilizar el agar para saber si el paciente está colonizado, pero no para darle antibiótico. Inmunoensayos de flujo lateral automatizados como BITEC 2 que ya traen la prueba incluida o pruebas de multiplex PCR. Entonces, miren, este es un ejemplo del panel de FilmArray BCID2, que es el panel de sepsis. Ustedes ven la detección de una Klebsiella pneumoniae. Aquí está el gen detectado CTXM. Recuerden que la gran ventaja de tener esos sistemas de diagnóstico sindrómico es que el resultado está saliendo casi 48 horas antes del antibiograma. Entonces, esto pudiera ser muy valioso porque sabiendo que hay CTXM, hay que tener mucho cuidado con el uso de piptazo, no se pueden utilizar cefalosporinas y el manejo de elección es un carbapenem. Entonces, nosotros escribimos nuestra guía y la publicamos el año pasado. Esa es la guía colombiana, nuestro consenso de expertos para el manejo de gram negativos multiresistentes. Los invito a consultarla. Es gratuita en Google y ya estoy trabajando en su actualización para sacar una versión 2.0 el año próximo. Entonces, nosotros tenemos recomendado para infección urinaria baja no complicada, nitrofurantoína o trimetoprim sulfa de primera elección. Obviamente esto debe estar guiado por un antibiograma que muestre sensibilidad. También puede ser aminoglicósidos en dosis única, puede ser gentaguamica o tobra. Fosfomicina de calcio o fosfomicina trometamol también son alternativas, particularmente para E. coli productora de BLE. Nosotros tenemos principalmente la forma de fosfomicina trometamol, la sal para disolver. En cistitis, las únicas opciones con margen de seguridad para administración empírica sin antibiograma serían fosfomicina y nitrofurantoína. En mujeres primer episodio, donde muy seguramente lo que uno espera es una E. coli, yo no espero en una mujer con cistitis primer episodio Pseudomonas o Acinetobacter. Y allí nitro o fosfomicina serían las mejores alternativas. En el caso de pielonefritis o infección urinaria complicada, sin choque séptico dejamos ertapenem 1 gramo al día y con choque séptico meropenem, generalmente 1 gramo cada 8 horas. No se recomienda el uso de nitrofurantoína ni fosfomicina y hay que ajustar al tener el antibiograma a ver si se puede desescalar ese paciente. Por ejemplo, a trimetoprim sulfa o por ejemplo a una fluoroquinolona si la cipro ha mostrado sensibilidad. Hay que tener precaución con el uso de cipro en infecciones de alto inóculo, sobre todo bacteremias, la cipro endovenosa, por más de que el luce sensible, algunas de esas bacterias productoras de BLE ya tienen mutaciones, por lo tanto la cipro la tenemos al menos nosotros en Colombia en nuestro PROA solo para desescalonamiento a vía oral. Infecciones fuera del tracto urinario producidas por enterobacteriales productores de BLE, se quedó ertapenem o meropenem dependiendo de la condición clínica del paciente. Si ustedes en Guatemala también utilizan imipenem, es una opción que pudieran considerar, pero eso ya hay que definirlo con cada caso, cada doctor, cada médico, con su paciente, es una decisión médica. ¿Qué hay de nuevo en esta lucha y avances en la lucha contra la resistencia? Bueno, el 25 de octubre se aprobó Sulopenem. Su nombre comercial es Orlinbach. Y este medicamento es el primer carbapenem oral en tabletas para el tratamiento de la infección urinaria no complicada en mujeres adultas sin alternativas orales causadas por E. coli, Klebsiella y Proteus. La dosis recomendada es una tableta de 500 al día por 5 días. No tiene actividad antiseudomonas ya que no es activo contra la PBP5 en forma similar a ertapenem. Ertapenem no tiene espectro antiseudomona principalmente por esta causa. Está pendiente la aprobación para su uso en ITU complicada y en infección intraabdominal. Yo no creo que con los datos del experimento clínico de infección intraabdominal sea suficiente para darle esa indicación, pero se está contemplando la posibilidad más adelante. Quería volver con ustedes al tema de un antibiótico supremamente controvertido que se llama piperacilina con tazobactam. El estudio Merino demostró mayor mortalidad en el brazo de piptazo versus meropenem
en un experimento clínico controlado aleatorizado. Se encontró que gran parte de las fallas ocurrieron en aislamientos con una concentración mínima inhibitoria cercana al punto de corte y que presentaron una betalactamasa que se llama OXA1, que ha sido descrita en Colombia. Ustedes tienen que mirar si en los genomas de sus bacterias productoras de BLE en Guatemala también la tienen. Hay datos conflictivos respecto a la farmacología y datos clínicos vienen de estudios difíciles de homogenizar. Desde el modelo farmacológico, al parecer en las dosis utilizadas del antibiótico, la exposición al tazobactam es insuficiente para restaurar la actividad de piperacilina en aislamientos que ya son resistentes a ceftriaxone. La detección sigue siendo imperfecta, hay falsos positivos y negativos que se siguen presentando. Algunas KPC, unas carbapenemasas KPC, que yo sé que no es la más importante en Guatemala, pero las que tenemos, simulan ser una BLE porque parcialmente se inhiben con ácido clavulánico. Y se ha demostrado que hay falsos sensibles con los sistemas automatizados de microbiología, también con los discos y también con algunas marcas de ITES. Y la discodifusión no es una alternativa, por favor no utilicen discos para probar piptazo. Entonces, en este trabajo, donde se compararon 284 enterobacteriales de 8 hospitales de los Estados Unidos probados frente al método de referencia, miren aquí, por ejemplo, las tasas de falsos sensibles con el sistema Phoenix del 21%, con Microscan del 46% y con Vitec del 6%. Recuerden que el límite que permite la FDA es 1.5, por lo tanto tenemos fuera del rango la piperacilina tazobactam en varias de estas máquinas. No es un problema de las máquinas como tal, es la molécula, que es supremamente difícil de medir. En mi opinión, el uso de piptazo para enterobacteriales productores de BLE debe poner en una balanza la severidad y la localización de la infección. No será lo mismo un paciente choqueado, un paciente estable, un paciente con una infección urinaria o intraabdominal con inóculo removible o una bacteremia o una neumonía. El nombre del agente causal es mucho más seguro en E. coli que Klebsiella. La concentración mínima inhibitoria, idealmente con sistemas Vitec, menor de 4 microgramos. La necesidad o no de extender el espectro sobre Pseudomonas aeruginosa. Eso es muy importante desde el PROA. Uno de los conceptos claves del PROA en esta Semana Mundial de Concientización de la Resistencia Antimicrobiana es que no se utilizan antibióticos anti-Pseudomonas para enterobacterales. Eso no debería ser. Aparte, estamos en una campaña mundial para evitar el uso de antianaerobicidas, porque mucha gente utiliza antianaeróbicos de manera indiscriminada y eso el impacto sobre el microbioma es muy grande, que es el otro punto que quería traer a colación en este caso. Enterobacteriales productores de carbapenemasas. Entonces, las carbapenemasas son enzimas betalactamasas adquiridas a través de elementos genéticos móviles que le confieren a la bacteria una resistencia ampliada a múltiples antimicrobianos betalactámicos, incluyendo el grupo de carbapenems, ERTA, Mero e imipenem. Se han diseminado masivamente en Latinoamérica, generando brotes y costos. Las opciones terapéuticas son limitadas a ceftazimia y Bactam, Astronam en combinación. No está disponible Astronam solo para combinaciones en varios países. Aminoglicósidos, polimixinas, fosfomicina o tigeciclina. La detección no es fácil y desgraciadamente lo que nosotros vemos en Latinoamérica es una disparidad diagnóstica absolutamente increíble. Por ejemplo, tenemos hospitales, si ustedes saben, lo han vivido en Guatemala, aquí en Colombia hay sitios donde tenemos un hospital de un lado de la calle que tiene toda la tecnología, que tiene cómo hacer PCR, cómo detectar estos microorganismos, que tiene un PROA claramente montado, que tiene tecnologías de la información, sistemas de información como real, pero cruzas la calle y tienes otro que no tiene que caerse muerto, que no tiene agares para hacer los cultivos, que no puede hacer las pruebas moleculares. Entonces no me pueden decir a mí que los pacientes los tratan igual en los dos sitios. Probablemente con toda la mejor intención es muy difícil porque en el sitio donde no tiene la tecnología y los insumos, estamos jugando con la suerte del paciente muchas veces a ciegas. Entonces, desafortunadamente, hemos tenido esa limitación en la región de Latinoamérica. Entonces, tenemos carbapenemasas de clases A, B y D. Las de clase A y D tienen serina como cofactor en el sitio catalítico de la enzima. Las de clase B, uno o dos átomos de zinc.
Las KPC, que su nombre viene de Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, hidrolizan todos los betalactámicos, incluyendo el astronam. Son inhibidas in vitro por ceftazimia avibactam, meropenem vaborbactam, imipenem relebactam, cefepime taniborbactam, cefepime saidebactam y meropenem nacubactam. Se pueden diferenciar por la sensibilidad del ácido borónico para las pruebas de laboratorio. Las metalo, como la NDM, muy famosa en Guatemala, hidroliza todos los betalactámicos excepto el astronam, pero la gran mayoría de ellas puede llevar BLES o AMC que lo van a terminar hidrolizando. Son inhibidas por la combinación de ceftazimib y bactam más astronam, cefepime taniborbactam, excepto la CMP, y cefepime saidebactam. Se pueden diferenciar por su sensibilidad al EDTA. Y las de clase D hidrolizan los betalactámicos, pero son menos potentes sobre cefepime, astronam y carbapenems. Se inhiben con ceftazimib y bactam, taniborbactam y saidebactam. Requieren PCR o inmunensayo para su correcta diferenciación. Ese es el panorama epidemiológico de las carbapenemasas en Latinoamérica. Esto lo publicamos nosotros en 2020. Hay que sacar uno nuevo, pero tenemos prácticamente KPC repartida por todos los países. De las de clase B tenemos metalos, particularmente las de clase B como las NDM, empezaron su diseminación en Guatemala. Recuerden que los primeros reportes datan del año 2011, 2012, y luego empezamos nosotros a ver en la gran mayoría de países. Y muchos de nuestros casos de Colombia no tenían ninguna relación de viajes con Guatemala, empezaron poco a poco a detectarse y se ha diseminado. Y quiero decirles que la NDM es la carbapenemasa más problemática que tenemos ahorita. Las de clase D, OXA 48, particularmente, que es este color vino en Enterobacterialis, pero también tenemos acá en verdecito, en azul, y en naranja las OXA de Acinetobacter baumannii. Bueno, aquí así es como se ve una KPC típica. Las enzimas KPC, como lo mencionaba, pueden tener un falso test de Bless. Muy importante quitar ese resultado porque puede confundir. Pero una KPC típica se va a ver como resistente a piptazo, septolosano, cefepime, astronam, ertapenem, imipenem y meropenem y es completamente sensible a ceftazidime avibactam. Las de clase B como las NDM, esto es de mi hospital, aquí en Colombia, Bogotá. Entonces miren que hay resistencia a ceftazidime avibactam, a los carbapenems, pero hay sensibilidad al astronam, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Mi recomendación, y es uno de los puntos que quisiera, digamos, subrayar para la charla, es que en Guatemala debemos utilizar tarjetas que contengan Astronam. ¿Por qué? Puede ser que Astronam no lo tengan disponible para uso rutinario en todos los pacientes, a veces es difícil de conseguir en algunos centros, pero cuando esté ya listo Astronam avibactam en Guatemala, bacterias sensibles al Astronam se consideran por definición sensibles a Astronam avibactam sin necesidad de probarlo. Y sería el tratamiento de elección para estas bacterias productoras de metalo. Las NDM son diferentes por dos razones. Primera, están pegadas a la membrana interna. Aquí pareciera que tuvieran como un ganchito, digo yo, como un gancho de colgar ropa, ¿no? Porque se anclan a la membrana y eso les da una mayor estabilidad. Y lo otro es que tienen un péptido señal. La mayoría de las enzimas que producen las bacterias aquí en el espacio periplásmico tienen que ser degradadas. Una bacteria no puede tener una beta-lactamasa y eternamente ahí en el estómago de ella, sino que la degrada, la digiere con una proteasa. Al tener la NDM, el péptido señal, se protege de la proteasa y dura mucho más tiempo expuesta. Por eso es que es una carbapenemasa muy particular. Las OXA 48 son un poco más erráticas. Miren ustedes que da sensible a ceftazidime avibactam, sensible a cefepime, sensible al astronam y resistente a los carbapenems. Entonces allí el tratamiento de elección es ceftazidime avibactam. En el caso particular de estas OXA 48 no hay datos clínicos con cefepime, aunque algunos médicos lo han usado cuando es sensible en combinación. Y el Astronam, la única manera de usarlo en OXA 48 sería la combinación de Astronam avibactam. Miren esta Klebsiella.
Quiero que noten cómo esta Klebsiella tiene resistencia a casi todo, incluyendo Septasimia ivactam y Astronam. Y cuando uno le busca con estas pruebas de detección de carbapenemasas, uno encuentra esta belleza, que son, esto es de mi hospital, coproducciones, KPC con NDM en la misma bacteria. El tratamiento de esta Klebsiella sería la combinación Septasimia ivactam con Astronam o Astronam ivactam cuando esté listo. Ese es Citrobacter freundei. Ahí entonces nosotros vemos también resistencia a Septasimia ivactam, resistencia a los carbapenems y resistencia al Astronam. Y esto es una coproducción, pero miren lo interesante, esto también es de mi hospital. Esto tiene una KPC, una NDM y una BIM. Tiene dos metalocarbapenemasas y una serina. Este aislamiento de Citrobacter freundei, que lo recuerdo mucho porque era de un paciente con una nefrostomía. Dentro de las pruebas de detección de carbapenemasas tenemos pruebas de rastreo para vigilancia, pruebas moleculares o fenotípicas y pruebas de diagnóstico, que pueden ser pruebas fenotípicas, pruebas de inmunoensayo o pruebas moleculares. Dentro de las fenotípicas, pruebas de captura que detectan presencia o ausencia de la enzima y no la diferencian, como el test de inactivación o el CARBA-NP. Pruebas de diferenciación que la clasifican basado en inhibidores, ácido borónico para las de clase A y DTA para las de clase B. Pruebas de inmunoensayo que se han masificado en Latinoamérica. Tenemos dos grandes marcas que se circulan en nuestros países. Detectan KPC, NDM, BIM y MPI-OXA48 y ocho y las coproducciones. Los resultados salen muy rápido en 15 minutos. Y pruebas moleculares que detectan la enzima específica y sus coproducciones como FilmArray, que lo hace directo de la muestra de hemocultivo positivo, lo hace de muestras respiratorias y de líquido articular. En el tratamiento, entonces, para productores de KPC, el tratamiento de elección es Septasimia ivactam. Debe ser sensible. Cuando usted tenga una productora de KPC resistente a Septaivactam, hay que estudiarla más profundamente porque podría ser una mutante. Ahora, en el caso de sitios donde se considere la posibilidad también de unas bacterias anaerobias como cavidad abdominal, debe adicionarse metronidazol o tigeciclina. Nosotros no damos recomendaciones sobre terapia combinada o monoterapia. Y las metalo, se recomienda el uso de la combinación de Septasimia y Bactam más Astronam. Nosotros ya en la actualización que viene de esta guía vamos a incluir Astronama Vivactam, porque se espera lanzar en Colombia el año próximo. Y ya también tenemos como un próximo antibiótico a llegar a Colombia, Imipenem Relevactam, que ese solo es activo con KPC y algunas pseudomonas, pero también lo vamos a incluir en nuestra guía. Pero quiero retomar la parte diagnóstica con este ejemplo también del panel de sepsis. Eso es una Klebsiella pneumoniae que está dando NDM con KPC. Nosotros acá colocamos una interpretación del resultado, lo hacemos en una nota en el software de nuestro sistema de información, donde explicamos qué significan los genes y ponemos la sugerencia desde el PROA de nuestra guía. Entonces ahí colocamos que Astronam con Septasimia y Bactam ofrece el mejor cubrimiento cuando hay estas dobles producciones y se asocia con mejores desenlaces clínicos y que debe ser aplicado a aislamiento de contacto. ¿Por qué esa combinación Septasimia y Bactam con Astronam es útil? Porque la Vivactam inhibe las betalactamasas de la clase A, incluyendo las BLE, las AMC y las KPC, y el Astronam es activo contra las metalo. Entonces la combinación de las dos logra ser exitoso y es el Astronam protegido por el Avibactam quien termina matando la bacteria. Recuerden que esto golpea aquí la PBP3. Ese trabajo es del doctor Marco Falcone, es el único que yo he encontrado con más de 100 pacientes, 82 NDM, 20 BIMS, y él logró demostrar que la combinación de Septasimia y Bactam con Astronam mejoraba la sobrevida en esos pacientes con metalos comparativamente contra otras combinaciones de antibiótico donde estaba, por ejemplo, incluido combinaciones con colistina y polimixina B, que ya de verdad deberíamos disminuir su uso por la toxicidad y por las limitaciones en eficacia que tiene. ¿Qué hay de raro con esta bacteria? Mírenla muy bien. Les voy a dar algunos segundos para que la miren. Tenemos Klebsiella pneumoniae que da ble positivo, Ampicillobactam resistente, Piptazo, Septacidime, Septasimia y Bactam resistente que es muy raro, teniendo una sola ble.
ceftolozano resistente, cefepime resistente, astronam resistente. Y mi dan sensibles, no hay dato de ertapenem. Cuando fuimos a confirmarla, ertapenem nos dio resistente, Septasimia vivactam se confirmó resistente y la bacteria tenía una KPC. Entonces, hay KPCs mutantes circulando en Latinoamérica. Esta KPC 197 fue reportada en Colombia recientemente. Y lo más interesante es que daba carba NP negativo, son resultados de KPCs mutantes que simulan ser una BLE, pero que son resistentes a Septasimia y Bactam. Afortunadamente conservan la sensibilidad a Meropenem Vaporbactam y a Imipenem Relebactam. Astronema Vivactam es la opción terapéutica que requiere Guatemala. Yo les quiero decir que sí. Es la combinación de un monobactámico, que es activo frente a las metalo y las coproducciones presentes en Guatemala. La dosis de carga es de 2,67, luego se pasa a 1,5,05 en infusión de 3 horas cada 6 horas. Está protegido por Avibactam para las BLE, las KPC y las AMC. Cubriría la mayoría de betalactamasas problemáticas en enterobacterales y también tendría utilidad en el manejo de estenotrofomonas. ¿Qué se requiere? Conocer el mecanismo de resistencia, cuál es la carbapenemasa del aislamiento que infecta a mi paciente y requiere que se pruebe por el laboratorio. Si ustedes han tenido Escherichia coli, productora de NDM en Guatemala, les toca probarlo. Siempre que se vaya a usar, probarlo desde el laboratorio. Vamos a mirar con Biomerie si se puede incluir en las tarjetas desde alguna de las filiales de la compañía. Y en el entretiempo quiero comprometer a la Vimeda, la División Internacional de Biomerie, para llevar a Guatemala ITES de Astronam Avibactam. Ya nosotros tenemos aprobación de leucas para puntos de corte, para enterobacteriales va a ser menor de 4 y por discodifusión mayor de 25, el halo de inhibición, pero se puede utilizar ITES para probarlo, entonces va a ser importante. Yo utilizaría esta prueba, sobre todo tengo que decirlo muy claramente en todas las E. coli productoras de metalo como NDM, debe ser probado porque hay reportes de resistencia. El punto de corte, como lo dije, es menor o igual a 4, pero es un poco difícil de interpretar en Pseudomonas aeruginosa, porque el problema en Pseudomonas aeruginosa es que no está indicado para Pseudomonas este antibiótico. Sin embargo, como le digo yo a mis estudiantes de infectología, si no hay nada más que usar y no hay cefiderocol, probablemente Astronema Vivactam sea una alternativa como parte de la terapia combinada a juicio médico. De lo que viene del desarrollo de antibióticos, yo tengo mucha fe en Sidebactam, es uno de mis favoritos, ahora les hablo un poco de él. Pero otras moléculas como Durlobactam ya están entrando al mercado. Ceruborbactam va a ser muy bueno en derivado del ácido borónico que vendrá combinado con cefiderocol. El Metazobactam está combinado con cefepime, pero no lo tenemos todavía disponible en Colombia. Sobre Acinetobacter baumannii. Es muy importante en Acinetobacter baumannii, queridos amigos, considerar su resistencia intrínseca. Por ejemplo, a penicilinas y agentes betalactámicos combinados, a cefalosporinas de la primera y la segunda generación, al astronam, a ertapenem, cloranfenicol, ácido nalidíxico, fosfomicina y pirimidinas como trimetropin solo. Entonces, en Acinetobacter, ¿qué podemos hacer? Informar siempre la detección de Acinetobacter baumannii carbapenem resistente a control de infecciones para aplicar barreras de contacto. Reportar únicamente las familias de antibióticos activos, ampicilina sulbactam, cefepime, ceftazidime, piptazo, imiimero, amica y genta, cipro y silacipro resistente, considerar livo resistente, tigeciclina y trimetropin. Y tamizar colistina para aislamientos resistentes a carbapenems y ampicilina sulbactam. La nueva generación de tarjetas Bytec 2D403 traerá una reformulación de colistina que esperamos tener listo para 2026. Los antibióticos ceftolozano tazobactam y ceftazimia vivactam, así como fosfomicina y astronam, no son activos en Acinetobacter baumannii. ¿Qué pasa con las carbapenemasas de Acinetobacter? La detección es compleja desde lo práctico. Carba-NP no sirve, test de Hosh y test de inactivación no pueden usarse, no están validados. Las plataformas moleculares buscan carbapenemasas de enterobacterales, que son infrecuentes en Acinetobacter. No se incluyen en la mayoría de esas PCRs carbapenemasas como OXA23 o 58. Las pruebas de inmunoensayo pueden ser una opción, pero tendrían que tener targets específicos para estas enzimas.
La prueba del EDTA solo detectaría metalos que no son las más importantes en Acinetobacter y puede dar falsos positivos y negativos. Y ahorita, como está la cosa, los nuevos inhibidores de Astronam, como Septacimia y Bactam, combinado con Astronam, no son activos con Acinetobacter. Y una prueba de carbapenemasas negativa no le garantiza a usted sensibilidad a los carbapenems debido a OXA 51 y al cierre de CAR-O. Entonces ahí, como lo decía yo, podemos tener pruebas de DTA, algunos inmunoensayos vienen con carbapenemasas de Acinetobacter. Yo lo utilizaría en Acinetobacter que sea meropenem resistente, ampicilina sulbactam resistente y septacime resistente. O PCR, también hay algunas que incluyen los targets de Acinetobacter. Sulbactam durlobactam es la combinación de un inhibidor sulfona, que es sulbactam, con espectro frente a beta-lactamasas de espectro reducido, pero marcada afinidad por las PBPs de Acinetobacter baumannii complex como la 1 y la 3. Durlobactam es una nueva generación de inhibidores que se llaman diazobicicloctano. Es como una generación mejorada de avibactam, con actividad bactericida y adicionalmente con inhibición de las beta-lactamasas A, C y D, incluyendo las oxas de Acinetobacter, como OXA 23, 24, 51, 58, etc. Los estudios a la fecha muestran excelente actividad in vitro y respuesta clínica en terapia combinada. La dificultad de este antibiótico es que no cubre metalos. Si ustedes han tenido NDM en Acinetobacter y va a llegar este antibiótico a Guatemala, tendrían que tener cuidado porque no va a ser útil. Bien, para terminar, Pseudomonas aeruginosa. Estos son los mecanismos de resistencia clave en Pseudomonas aeruginosa. Hoy estábamos estudiando este microorganismo con mis fellows de infectología en la Universidad Javeriana y hablábamos de que es un modelo de estudio de resistencia. La verdad es una bacteria capacitada para ser resistente a todo. Tenemos modificación del sitio blanco, por ejemplo, a nivel del lípido A del lipopolisacárido, donde actúan las polimixinas. Lo que hace las pseudomonas es que las carga positivamente para hacer repulsión electrostática. También tenemos mutaciones en el sitio donde actúan las fluoroquinolonas, betalactamasas como AMC, OXA 50 y la OXA 10. La PDC o AMC de Pseudomonas es una poderosa enzima que, a diferencia de las AMC de Enterobacter cloaci, hidroliza el cefepime. Bombas de flujo que son multifármaco, aquí la vemos que parece un cohete, es tripartita, tiene 3 proteínas y puede expulsar cefepime, meropenem y quinolonas, y la impermeabilidad, donde el primer afectado es imipenem. La ITSA definió pseudomonas con resistencia difícil de tratar como todas aquellas que exhiban resultados no susceptibles, o sea, intermedios o resistentes a todos los siguientes antibióticos: piptazo, ceftazidime, cefepime, astronam, meropenem, imipenem, cipro y livo. Entonces, desde el punto de vista de resistencia intrínseca en pseudomonas, tenemos penicilinas agentes betalactámicos combinados, cefalosporinas de primera generación, cefalosporinas de la segunda generación y cefamicinas, de tercera generación ceftriaxona y cefotaxime, carbapenems como ertapenem, todo el grupo de tetraciclinas y glicilciclinas, quinolonas como ácido nalidíxico, cloranfenicol, nitrofurantoína y trimetoprimsulfa. ¿Qué antibióticos entonces sí se pueden probar y que nosotros tenemos en la CLSI? En el nivel 1, ceftazidime, cefepime, piptazo, tobra, cipro y livo. En el nivel 2, imi y meropenem. En el nivel 3, cefiderocol, ceftazimia y bactam, ceftolozano e imipenem relebactam. Y en el nivel 4 tenemos astreonam. Miren esta pseudomona. Identifique el mecanismo de resistencia. Le doy algunos segundos. Ahí vemos una pseudomona que es sensible a piptazo, ceftazidime, ceftaibactam, ceftolozano, cefepime, astrionam, pero es resistente a imipenem, sensible a meropenem. Esto generalmente es una impermeabilidad por mutaciones en una porina llamada OPRD. Allí no necesita pruebas de carbapenemasas, no necesita aislamiento de contacto y se puede dar cualquiera de estos que usted quiera. Puede ser piptazo si necesita ampliar el cubrimiento sobre anaerobios, o cefepime, que es lo que se utilizaría en Colombia, o ceftazidima sola.
La decisión es de ustedes. Sería muy difícil justificar los nuevos antibióticos allí. Ahora miremos esta otra pseudomonas. Este aislamiento es sensible a piptazo, ceftazidime, ceftazimib-bactam, ceftolozano y cefepime. Es astronam sensible, es imipenem sensible con meropenem resistente. Entonces, esto principalmente se produce por una bomba de flujo o de expulsión que saca mero, pero no a IMI y no afecta a otros antibióticos. Y de nuevo, aquí usted puede utilizar el antibiótico sensible que a su juicio sea el más conveniente para el paciente. Pero miren estas pseudomonas. Aquí ya no es tan sencillo. Vemos que es sensible a micacina, sensible a ceftibactam y a ceftolozano, resistente a cefepimid piptazo y a los carbapenems. Aquí la pregunta viene si es seguro utilizar ceftazimib-bactam o ceftolozano y cuál de los dos usar. ¿Cuándo y cómo buscar carbapenemasas en pseudomonas? Yo creo que esa es la clave. Pseudomonas aeruginosa que presenten resistencia a ceftazidime y mímero deben ir a una prueba para descartar carbapenemasas aunque todavía conserven la sensibilidad a ceftolozano, cefepime o ceftazidime avibactam. Idealmente iniciar el tamizaje con una prueba de carba-NP, por ejemplo rapide carba de Biomerie, y si es positivo le haría PCR o inmunoensayo. Y polimixinas únicamente cuando tenga resistencia a todos los betalactámicos y se haya descartado la carbapenemasa, que es el escenario más difícil. Cefiderocol. En esta lucha contra la resistencia, ¿qué opino yo de este antibiótico? Podría ser una alternativa en el manejo de Pseudomonas aeruginosa productora de metalos. Cefiderocol, que le llaman el caballo de Troya, su estructura está compuesta de una cefalosporina similar a ceftazidime, más una cadena lateral de sideróforo catecol, que le confiere estabilidad frente a los principales mecanismos de resistencia que afectan a otros betalactámicos y utiliza sistemas transportadores de hierro para ingresar a la bacteria. En Pseudomonas además se utiliza pioverdina. Es estable frente a la acción de enzimas como KPC, NDM, BIM, OXA48, IMP y variantes de OXA10 y OXA50 de Pseudomonas aeruginosa. Pero ¿cuáles son mis comentarios? Va a ser muy difícil posicionarlo como monoterapia. Al menos tendría que ser una cosa, una infección urinaria muy localizada de un paciente tranquilo para darle cefiderocol monoterapia. Es muy difícil. Si hay circulación de Pseudomonas aeruginosa con NDM, su actividad se ve ampliamente afectada. No sé si tienen ustedes además, si se ganaron la lotería con Pseudomonas aeruginosa con NDM en Guatemala y requiere tamizaje por el laboratorio, pero no va a ser fácil. Probablemente discodifusión, ITES tiene problemas, microdilución en caldo va a ser muy difícil que lo hagan porque requiere la prerreducción de hierro. Yo le pondría un disco de cefiderocol y si da resistente, ok, si da sensible, bien, el problema son aquellos intermedios. En la lucha contra la resistencia, ¿en quién tengo yo puestas mi fe? Vamos a decir, la fe, eso es como los políticos, uno le tiene fe y vota por él y luego lo terminan decepcionando, pero pues espero que esto no ocurra con esta molécula, que no nos pase como con cefiderocol, y se llama cefepime-sidebactam. Cefepime, como lo sabemos, es una cefalosporina de la cuarta generación de carga eléctrica neutra con actividad intrínseca antiseudomonas, y sidebactam, o en inglés sidebactam, es un inhibidor de doble acción. Inhibe las betalactamasas más la PBP2. Es un inhibidor con actividad antibacteriana por sí mismo, es doble acción. Y la combinación ha logrado ser exitosa para terapias de rescate por pseudomonas difíciles de tratar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en verdecito, este es cefepime solo. Eso es un modelo de actividad bactericida. Vemos en color azulito el Cidebactam solo y vemos en rojo la combinación de cefepime Cidebactam. Ojalá que lo logremos, ¿no? Poder tener en Latinoamérica algún día. Bueno, quiero aprovechar este foro para invitarlos a nuestro 16º Simposio Internacional de Resistencia Bacteriana en la ciudad de Pereira, Colombia, en marzo 12 al 14 del año 2025. Si quieren me contactan, yo subiré la información a mis redes y los esperamos con los brazos abiertos en Colombia. En resumen, la resistencia antimicrobiana en bacterias gram negativas avanza más rápido que el desarrollo de nuevos antibióticos. Vienen moléculas prometedoras, sin embargo, requerimos fortalecer los PROA,
Definitivamente tener nuevos antibióticos no es solo lo que se debe hacer, también hay que tener uso racional de los que ya hay. Fortalecer el control de infecciones, porque no tendría sentido que la gente no se lave las manos, no se higienice las manos. Fortalecer el diagnóstico de precisión, esto lo pongo en rojo, ya no es magia, toca asegurarse, no se puede adivinar, tenemos que saber qué es lo que tiene la bacteria realmente. Generar el espacio para el ingreso de estos medicamentos, perdónenme, pero a Guatemala hay que llevar a Astronema Vivactam cuanto antes, pero toca hacerlo por guía. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto en Asencay para los que van a estar en Honduras. Allá nos vamos a saludar personalmente, pero hay que tener guías para la inclusión de Astronema Vivactam en Guate. No puede ser que se utilice indiscriminadamente o que teniéndolo no se use cuando debe usarse. Yo les agradezco muchísimo por la invitación nuevamente. Ha sido para mí un placer compartir con ustedes en esta noche aquí desde Bogotá. Entonces vuelvo con ustedes por si tienen alguna pregunta o duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Excelente plática. Estoy seguro que, bueno, muchas de las personas que están aquí se quedaron sumamente confundidos con toda la información que están recibiendo. No es algo que se maneje con cierta frecuencia en Guatemala y es muy preocupante lo que estamos viendo. Nosotros ya tenemos OXA 48, ya tenemos, además del New Delhi, tenemos KPCs, ya tenemos todo el resto de bacterias que usted estuvo mencionando ahí. Y también tenemos los mecanismos para poderlas diagnosticar. El problema es que nos está costando mucho diagnosticarlos. Yo en este momento me encuentro en Focus, donde usted está, en Bogotá, y no solamente las bacterias se han vuelto resistentes a todo, las cándidas, hay dos cándidas que están sumamente resistentes y hay un tricofitum que también, y casi la mitad de las pláticas han sido acerca de estos tres gérmenes, pues, y entonces definitivamente y las bacterias y los hongos nos están comiendo, nos están ganando la batalla con los antibióticos. Como usted dice, se produce más resistencia más rápido que la producción de las bacterias. Eh, Voy a abrir el panel de preguntas, tal vez para que a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. No tengan pena de hacer la pregunta. Yo creo que parte del problema es que es un tema nuevo para la mayoría de gente y es bastante confuso al principio, pues, pero yo creo que sí vale la pena seguirlo. Dentro de los químicos biólogos, yo he estado viendo que hay bastantes químicos biólogos metidos también ahora aquí. ¿No habrá alguien que quiera hablar de esto? Hay una pregunta en el chat que dice, Ah, ¿algún comentario sobre el uso de acitromicina? Pues mira, Erwin, sobre acitromicina tendríamos que ver para qué se está utilizando. Yo creo que lo más importante con los macrólidos como acitromicina son los efectos secundarios. Yo, por ejemplo, tengo una taquiarritmia supraventricular y tomo medicamentos para la arritmia, por lo tanto yo tengo contraindicado el uso de macrólidos. Lo otro es, los datos son controvertidos. En el caso de NAC y algunas infecciones respiratorias superiores, se sigue utilizando en Colombia, pero después de la pandemia se disminuyó muchísimo su uso, gracias a Dios. Y el otro escenario es probablemente diarrea, donde no haya opciones orales, acitromicina se ha empleado, pero en Colombia se prefiere rifaximina, que es excelente, un derivado de rifampicina. A mí la verdad es que acitromicina no me gusta. Ahora, ¿cada cuánto es recomendable hacer No puedo leer, un momento, por favor. ¿Cada cuánto es recomendable realizar controles de cultivos hospitalarios? Erwin, solamente los cultivos hospitalarios, superficies se hacen en evento de brote, no se hacen de manera rutinaria ni con una periodicidad establecida. Lo único serían las aguas de diálisis, pero o control ambiental del aire del aire del ambiente en cirugías clase 3, pero eso es otro tema. Superficies no lo hacemos sino solo en eventos de brote. Dinora Córdoba dice, al tener una Klebsiella con Oxa y NDM, ¿serviría la combinación de Tige con Astronam y Carbapenem con infusión al no contar? Mira, Dinora, si tienes Oxa y NDM, el tratamiento de elección se llama Astronema Vivactam.
Entonces, de nuevo, yo creo que, doctor Erarton, ese es un antibiótico que hay que llevar a guate. Ahora, si la bacteria es sensible al Astronam con tigeciclina, no me estás diciendo qué foco es, pero si la bacteria es sensible al Astronam, 2 gramos cada 6 horas, que es lo que va a venir Astronam avibactam, y pues adicionarle algo más, eso será decisión médica, no, pero la verdad, el uso de Astronam en monoterapia para las metalo, por más sensibilidad in vitro, no está recomendado. ¿Tiene algún comentario sobre la tigecyclina con la orina y en infecciones de sangre? Porque definitivamente ahí hay problemas, ¿verdad? Claro que sí, doctor. Entonces, la tigeciclina es una muy buena droga, tiene efectos secundarios, es verdad, pero la tigeciclina funciona muy bien en cavidad abdominal y en tejido blando, pero ya en sangre y pulmón y orina tiene problemas, porque las concentraciones que alcanzan no son muy buenas, hay recomendaciones de usar una dosis más alta. Ya el uso de tigeciclina en sangre y pulmón es una decisión médica como parte de la terapia combinada, pero en el caso de orina, sí, definitivamente de ninguna manera se debería combinar tigeciclina, ni inclusive a dosis altas. Dice Dinora, en el contexto de bacteremia y bacterias resistentes a carbapenémicos, hemocultivos de control, uy, está súper controvertido. Es una muy buena pregunta, Dinora. Nosotros ya no estamos haciendo, es decir, estamos haciendo hemocultivos de control, Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis, Cándida, obviamente que el doctor Erarton nos estaba hablando de Focus, en Cándida, obvio, toca hacer hemocultivos de control. En gram negativos, solo hacemos hemocultivos de control si no hay respuesta clínica adecuada. Si el paciente clínica y paraclínicamente está respondiendo bien a juicio médico, no hacemos hemocultivos de control. A algunos hospitales lo hacen en Pseudomonas aeruginosa, pero con la evidencia más reciente, probablemente tampoco se van a seguir haciendo porque son demasiados hemocultivos que eran innecesarios. Dice, dice Norma, ¿qué opciones hay cuando hay resistencia del Staph a banco? ¿Te refieres a Staph aureus? No deberías tener Staph aureus banco resistente, querida Norma. Primero hay que mirar que el resultado sea confiable, habrá que repetir todo, que no esté contaminado, que no tenga un enterococo por allí, que no se, que el inóculo esté bien, que la máquina esté funcionando bien. Si te da un estafilo resistente a la vancomicina, Norma, te toca mandarlo a la OPS y habrá que generar una alerta para los países de la región, porque eso sí pudiera generar infecciones muy severas. Cuando ha habido resistencia a la vancomicina, querida Norma, se utiliza daptomicina, se pudiera utilizar ceftarolina y ahora ceftobiprole, que tiene indicación FDA para bacteremia primaria y endocarditis. Bueno, Linezolid sería la otra opción. Habría que mirar cuál es el foco Linezolid y que sea sensible al Linezolid, pero es más frecuente la resistencia al Linezolid que a vancomicina. No sé si hay otra pregunta o comentario. Parece que ahí estamos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le ha parecido el congreso de Infocus? Bueno, mucha gente. Bueno, no ha terminado, pero está muy, muy bien. Está muy bien. Súper, me alegra. Colombia se ha caracterizado por tener un excelente micólogo, ¿verdad? Desde la doctora Restrepo hasta un resto de gente. Y entonces ha sido de muy buena calidad. Qué bueno, me alegra muchísimo que han tenido, que Colombia los haya recibido bien. Ayer llovió un poco, hoy estuvo más tranquilo el clima, pero me encanta también que han tenido un buen congreso. Yo la verdad he estado en clase en la universidad y no he estado al frente del Infocus, pero todos bienvenidos. Yo los espero en mi Congreso de Resistencia Bacteriana. No se les olvide, 12 al 14 de marzo en Pereira, en Colombia. Pueden viajar a través del Hub de las Américas de Copa en Panamá, por donde hay vuelo Panamá-Pereira, y hacen una sola conexión, o a través de Bogotá por Avianca y hacen Ciudad Guatemala, Bogotá, Pereira. Entonces los esperamos nosotros. Quiero agradecerles entonces muchísimo de verdad por la invitación, doctor Eraton. Ha sido de verdad un gusto compartir con usted, con Patricia, que también la recuerdo mucho, y todos mis amigos del Hospital Herrera Gerandi. Les prometo visitarlos el año próximo. Y bueno, quisiera también aprovechar a todos
que no los voy a ver de aquí a las fiestas, entonces aprovecho para desearles unas felices fiestas, que tengan una feliz Navidad y un año 2025 muy, muy exitoso para todos ustedes. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias a Mario Pasteur también por haber lo puesto en contacto y que estuviera con nosotros. Gracias, Patricia, también. La licenciada Díaz es la microbióloga del hospital. Claro que sí, es mi amiga. Ya, muchas gracias. Olvidó. Hermana Patricia, muchísimas gracias, doctor. Qué gusto verlos a todos aquí. Y realmente una muy buena convocatoria. Germán, como siempre, súper lucido, ese amplio conocimiento que tiene y ese don de gentes para poder explicar a todos sus receptores en un mensaje claro y profundo, igualmente sobre todos estos temas que nos preocupan. Entonces, claro que sí, Germán, nos veremos en los años próximos, no solamente el 2025 para esta zona norte. Doctora Patti y doctor Reto, gracias por la invitación. Siempre estaremos presentes y dispuestos para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, realmente muy interesante, siempre fascinante para mí. Como parte del área de laboratorio del Hospital Herrera Yerandi, pues nosotros contamos con prácticamente todas las herramientas mencionadas para capturar a las bacterias, ¿verdad? Y estar ahí tras de ellas, pues para el fin último que es tratar adecuadamente a los pacientes, ¿verdad? Entonces, estamos a la orden. Muchísimas gracias, Germán. De verdad estoy muy agradecida y pues siempre bienvenido a Guatemala. Claro que sí, allá estaremos muy pronto y de nuevo un abrazo y feliz noche para todos.